Muy buenas gente, primero de todo quiero daros las gracias, puesto que ya somos más de 20.000 en esta pequeña comunidad. Muchas gracias porque no sería posible sin vosotros. Y antes de comenzar este vídeo quiero comentaros una cosa muy importante, ¿vale? En el último punto de este vídeo, el cual es informativo, ¿vale? Básicamente para las novedades y los cambios del canal, será una nueva modalidad que está muy relacionada con vosotros, ya que vuestras mascotas participarán en nuestros vídeos, ¿vale? A la vez que aprendemos un poquito o adquirimos algo de información. Ahora os lo explico mejor, os comento los requisitos necesarios, ponemos vuestro Instagram, lo que queráis, pero bueno, esto estaría en el último punto. Dicho esto, vamos a ello. Un pequeño y nuevo detalle, que seguramente habréis visto algunos, es que en las descripciones de los vídeos hemos adquirido un nuevo patrón, ¿vale? Un nuevo sistema de organización, le hemos puesto emoji y lo hemos hecho un poquito más atractivo, ¿vale? Es muy simple, pero queda muy bien. Bueno, uno de los cambios más grandes van a ser los grupos y el canal de Telegram. Sí, vais a tener un canal en Telegram donde pondremos las encuestas, las novedades, cuando se suba cada vídeo, etcétera, etcétera. Y aparte, grupos determinados de cada tipo de animal. Por ejemplo, imaginaros, habrá un grupo para perros y gatos, otro de acuariofilia, otro de reptiles, etcétera, etcétera. Lo iré poniendo todo en la descripción de cada vídeo con cada tipo de animal, por si queréis seguir entrando. Al principio va a ser un poquito más flojito, pero seguramente harán falta también administradores. Por lo cual, si alguno se quiere ofrecer, comentármelo por Instagram o por donde queráis, ¿vale? Y hagamos una especie de entrevistilla o lo que sea. De igual manera que tenéis ese tipo de grupos, que vamos a empezar a crearlos ya, para que tengáis una manera de preguntar, difundir información, compartir, debatir, mostrar vuestra mascota lo que queráis, pero básicamente es una especie de comunidad más reducida según el tipo de animal. Creo que es algo muy interesante, aunque al principio irá un poquito lento, pero bueno, si queréis participar, lo vais a tener por ahí. El canal de Patreon estará inactivo, de hecho lleva un tiempo inactivo. Podéis, si queréis, seguir utilizándolo modo membresía como sistema de donación para no usar PayPal y tal. No hay problema, pero va a estar inactivo. Se borró todo y pasaron diversas cosas, ¿vale? Por lo cual, hasta nuevo aviso, no va a tener actividad. ¿Qué pasa? Que el tipo de contenido que se subía en esa plataforma, vuestras encuestas, valoraciones, etcétera, vamos a seguir haciéndolas, pero en el apartado de comunidad del canal de YouTube y en las redes sociales, Telegram, Instagram principalmente, ¿vale? Facebook, etcétera. Así que, bueno, simplemente que sepáis que esta plataforma va a estar inactiva. Aprovecho para deciros que el proyecto de la mascota del canal, recordáis, el pandita rojo adorable que tenía dinamismo con la pantalla, se ha quedado a mitad de proceso. No sé si en algún momento se volverá a contratar a la chica que lo estaba haciendo para que lo continúe o qué pasará, ¿vale? Pero quiero que sepáis que aunque era un proyecto que nos encantaba y que se empezó a desarrollar, va a estar parado. Lo único que queda es esto, ¿vale? El logotipo, el emoji de la empresa, la gota de agua, como queréis verlo, la imagen en sí. Así que bueno, solo informaros. Comentaros también que estos últimos meses de inactividad fue porque no teníamos camarógrafa en sí. Ahora estamos probando una chica que va bastante bien para hacer sus dos primeros vídeos, el del sapo y el escorpión. Creo que tiene mucho futuro con nosotros. Ojalá se quede y ya para los restos no tengamos que cambiar más, porque sabe muy mal cuando damos esas dosis de inactividad, lo siento mucho. Pero bueno, tenemos proyectos muy potentes, así que estad pendientes. Empezamos con las nuevas modalidades que sabéis que vamos introduciendo. Hay una que no va a ser muy activa, pero es importante. Por ejemplo, ¿recordáis en Patreon cuando hacemos el vídeo del material, cómo trabajamos detrás de las cámaras, lo que íbamos comprando? Todo esto lo continuaremos haciendo, pero en el apartado de la comunidad del canal de YouTube principalmente. Pero si hay un nuevo sistema de vídeos para que conozcáis un poquito a la gente que trabaja con nosotros, que está detrás, etcétera, etcétera. Además de la entrevista de visita, por ejemplo, imaginaros que esta camarógrafa va muy bien, le haremos una entrevista simplemente para que veáis quién es, para que la conozcáis un poquito más y que haya más cercanía con vosotros, ¿vale? Para que el espectador, el suscriptor en sí, tenga más cercanía con lo que viene siendo la empresa, la comunidad, la producción, tal. Simplemente para que tengáis también un poquito más, que yo creo que puede ser interesante, aunque no sea algo muy demandado, y os lo vamos a ofrecer igualmente. Otra nueva modalidad es algo creo que bastante interesante, que básicamente son manualidades, donde vamos a mostrar cómo hacer juguetes, un enriquecimiento ambiental en sí, caseros para nuestras mascotas, ¿vale? Cómo podemos estar entretenidos, hacerlo con nuestros hijos o lo que queráis y darle un aporte a nuestra mascota que le va a venir muy bien. Os pongo dos ejemplos tontos básicamente para que entendáis a lo que me refiero. Juguetes para gatos caseros, cómo le podemos hacer X cosita. O, por ejemplo, de enriquecimiento ambiental, imaginaros con los loros, agapornis, lo que sea, cómo hacerle algo que les va a disfrutar, de lo que va a alimentarse también y le va a dar un poquito más de actividad.
Son dos ejemplos, pero simplemente para que entendáis cuál va a ser la nueva modalidad de vídeo en este sentido. Y bueno, ya estaríamos en el final, que esta sería la modalidad más importante, que es la que considero que actúa de manera más directa con vosotros. Y básicamente serán vídeos donde yo hablaré de diferentes temáticas, daré mi opinión, un poquito de origen, un poquito de leyes, de lo que surja, y pondré los vídeos de vuestras mascotas. En este caso voy a comentar aquí cuál va a ser el primer vídeo, y va a ser hablando sobre los perros potencialmente peligrosos, PPP, ¿vale? Una ley que, bueno, supongo que todos deduciréis que para mí es absurda, de una ley un poco mal regulada, o como lo queráis ver. Daré mi opinión mientras voy hablando todo lo que se pueda sobre este tema. Iré poniendo vuestros vídeos de vuestras mascotas, vuestro Instagram, lo que queráis, que cumplan diferentes requisitos, ¿vale? Así que lo que voy a hacer ahora es comentaros todos los requisitos. Vale, os comento el tema de los requisitos. Os pido disculpas, sé que estoy sudando, pero estamos a 40 grados fuera y con los focos tan cerca, creedme que se pasa bastante mal. Pero bueno, voy a comentar los requisitos. Uno de ellos, lógicamente, es que los perros estén listados en el listado de PPP, ¿vale? Entiendo que según la comunidad que viváis es diferente, no solo mismo en Andalucía, por ejemplo, que en las Baleares, etcétera, ¿vale? Al igual que en otros países. De igual manera, los voy a aceptar todos los que estén en lista. Si tenéis alguna duda podéis preguntarme tanto por las redes o en los grupos de Telegram, lo que queráis, y se os comentará si es válido o no. El punto número 2 es si es posible que grabéis los vídeos con los móviles, sirven, tiene muy buena calidad, pero de manera horizontal, ¿vale? No vertical, muy importante. Tercer punto sería que el vídeo tendréis que mandarlo por WeTransfer, lo pondré en la descripción en la web, para que no pierda calidad, y no lo enviaréis al correo del canal, que también lo tenéis en la descripción, y en él tenéis que añadir, si queréis, ¿vale? Es opcional, vuestro Instagram para que lo pongamos también junto a vuestro vídeo de mascota para que se sepa quién es el dueño, o si queréis salir con él, no pasa nada con el perrito, no hay ningún problema, así que se acepta. El siguiente punto creo que es bastante obvio, pero bueno, lo voy a comentar. Los vídeos tienen que ser de perritos educados, perritos con una tenencia responsable, haciendo una vida normal. Lo voy a resumir rápido, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo de sí y ejemplo de no. Los ejemplos de sí, imaginaros el complejo Pitbull, que es el más rechazado, jugando con niños, jugando con otros perros, haciendo una vida normal y corriente, pidiendo cariño como realmente es, ¿vale? Un ejemplo de no, vídeos de agresión a mascotas, vídeos de pelea de perros, etcétera, ¿vale? Esto fuera. No, creo que no es un punto que hubiera que decir, pero bueno, lo vamos a dejar aquí marcado. Y bueno, estos serían los puntos importantes. Luego, la fecha del vídeo, porque si me lo preguntáis, no tenemos fecha actualmente. Voy acumulando todos los vídeos que me mandáis, lo voy editando, lo voy añadiendo en una carpeta, y a lo mejor en 2 meses, 3 meses, no sé cuándo lo haré, se hará. Si tenéis a alguien que tenga una mascota que le gusta hacerle vídeos graciosos, adorables, lo que queráis, y puede participar, mandarle este vídeo o comentárselo porque puede ser muy interesante. Bueno, aquí voy a añadir también que si aparte del Instagram queréis poner, o el TikTok, o queréis poner Facebook, me da igual, lo que queráis, me lo especifiquéis en el correo para añadirlo en el vídeo, ¿vale? Lo pondré yo con letrito y ya está. No editéis los vídeos, no le hagáis nada porque luego pierden mucha calidad, y cuando luego se trabajan y se vuelven a exportar pierden también calidad. Por lo cual, mandar los crudos y lo que queréis añadir, me lo comentáis y yo os lo añado sin problema. Así que creo que ya está. Dicho esto, espero que os haya gustado. Ya iremos comentando, informando. Tengo muchos proyectos que os van a gustar mucho, sobre todo este par de meses de verano. Hay cosas muy interesantes. Así que nada, de verdad, muchas gracias por todo. Y nada, que tengáis un lindo verano.